Buenos días, mi nombre es Natalie Moreno, estudiante de la Cátedra Anatomía Sistemática impartida por la doctora Amelia Arteaga en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y junto con la compañera Vélez Daliagna vamos a exponer sobre angiología del miembro superior, empezando por arterias. Como punto de partida tenemos a la arteria axilar, que nace como continuación de la arteria subclavia. Tenemos también que se halla acompañada en toda su extensión por la vena axilar y los ramos principales del plexo braquial. Esta arteria axilar da origen a 6 ramas colaterales consideradas de superior a inferior: la arteria torácica superior, que nace de la cara anterior de la arteria axilar cerca del borde inferior del músculo subclavio y anteriormente atraviesa la fascia clavipectoral y se distribuye en los músculos pectorales y en la región mamaria. A la arteria toracocromial o acromiotorácica, que nace en el ángulo recto de la cara anterior de la arteria axilar, a la altura del borde superior del músculo pectoral menor, y se dirige anteriormente, perfora la fascia clavipectoral y se divide en 2 ramas: la rama pectoral, que va medial y se distribuye en los músculos pectorales y en la región mamaria, y a la rama acromial, que va lateral y se distribuye bajo el músculo deltoides y en las articulaciones acromioclavicular y del hombro. Arteria torácica lateral. Nace en la cara medial de la arteria axilar, posterior al músculo pectoral menor. Desciende entre el plano clavipectoroaxilar y la parte anterior del músculo serrato anterior. Proporciona ramas a los músculos pectorales, serrato anterior e intercostales, y se anastomosa con las arterias torácica superior e intercostales posteriores. Arteria subescapular. Se origina en la cara medial de la arteria axilar en relación con el borde inferior del músculo subescapular. Inferior y medialmente se divide en 2 ramas: la arteria tóraco-dorsal, que desciende sobre el músculo serrato anterior, posterior a la arteria torácica lateral, e irriga los músculos intercostales, serrato anterior, dorsal ancho y la pared lateral del tórax. La arteria circunfleja de la escápula, que penetra en el espacio triangular comprendido entre los músculos redondo menor, redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, que a su vez esta se divide en 3 ramas: una rama anterior para el músculo subescapular, una rama posterior para los músculos de la fosa infraespinosa y una rama descendente que recorre el borde lateral de la escápula y se anastomosa con la arteria dorsal de la escápula. Arteria circunfleja humeral posterior. Nace en la parte posterior de la arteria axilar. Se dirige posterior y lateralmente y atraviesa el espacio cuadrangular limitado inferiormente por los músculos redondo mayor y dorsal ancho, y superiormente anterior por el músculo subescapular, posterior por el músculo redondo menor, medial por la cabeza larga del músculo tríceps braquial y lateral por el húmero. Este termina en la cara profunda del músculo deltoides. Arteria circunfleja humeral anterior. Nace lateral al origen de la arteria circunfleja humeral posterior, rodea la cara anterior del cuello quirúrgico del húmero, pasando posterior a los músculos coracobraquial y bíceps irrigándolos. Cruza el ligamento braquial medial y alcanza el surco intertubercular, dividiéndose en 2 ramas: una rama ascendente, que penetra en la articulación del hombro, y una lateral, que suministra ramas al músculo deltoides y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral posterior. Continuando, tenemos a la arteria braquial, situada en la región anterior del brazo y del codo. Esta se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta la parte media de la fosa del codo. Esta es casi rectilínea y ligeramente oblicua. Sus relaciones son en el brazo, anteriormente con el borde medial del músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial. Posteriormente se relaciona con la cabeza medial del músculo tríceps braquial, del que la separa la fascia fibrocelular, que constituye la continuación superior del tabique intermuscular, medial al del brazo, y más inferiormente se relaciona con el músculo braquial. Medialmente se relaciona con la fascia del brazo, que la separa de los tegumentos, y lateralmente se relaciona con el músculo coracobraquial y con el intersticio celular del músculo bíceps braquial.
También se relaciona con el conducto braquial en el lado medial del brazo, en donde ésta discurre con sus venas satélites, el nervio mediano y en una parte de su trayecto con el nervio cubital y el nervio cutáneo medial del antebrazo. En la fosa del codo, la arteria braquial desciende por el surco bicipital medial, limitado lateralmente por el tendón del músculo bíceps braquial, medialmente por el músculo pronador redondo y posteriormente por el músculo braquial. Y bueno, también tenemos que esta arteria se divide en dos ramas terminales, que serían la arteria radial y la arteria cubital, a la altura interlínea articular del codo. Bueno, tenemos que la arteria braquial origina a pequeñas ramas colaterales musculares destinadas a los músculos bíceps braquial, coracobraquial, braquial, deltoides y a la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Y asimismo origina a 5 ramas principales, que sería la rama deltoidea, que es una rama muscular que nace de la parte superior de la arteria braquial, pasa profundo a los músculos bíceps braquial y coracobraquial y se distribuye en la parte inferior del músculo deltoides y en la porción vecina del músculo braquial. Tenemos también a la arteria nutricia del húmero, que nace en el tercio superior del brazo de la arteria braquial y se introduce en el agujero nutricio del húmero. La arteria braquial profunda es la rama más importante. Nace cerca del extremo superior de la arteria braquial y se introduce en el surco del nervio radial, excavado en la cara posterior del húmero entre las inserciones de la cabeza medial y lateral del músculo tríceps braquial. También tenemos que el acceso a este surco es un intersticio osteomuscular denominado hendidura húmero-tricipital. La arteria recorre este surco recubierto por la cabeza larga y lateral del músculo tríceps braquial. También la arteria braquial profunda llega al borde anterolateral del húmero y se divide en una rama anterior que discurre en el surco bicipital lateral entre los músculos bíceps braquial y braquial medialmente y braquiorradial y extensores radiales del carpo lateralmente, y se anastomosa con la arteria recurrente radial, rama de la arteria radial, y una rama posterior que desciende posteriormente al tabique intermuscular lateral del brazo en el espesor de la cabeza medial del músculo tríceps braquial y se anastomosa con la arteria interósea recurrente, que es rama de la arteria interósea posterior. La arteria colateral cubital superior se origina de la arteria braquial un poco inferiormente a la arteria braquial profunda. Esta se dirige inferior y posterior y atraviesa el tabique intermuscular medial del brazo junto con el nervio cubital que lo acompaña hasta la región posterior del brazo. Luego desciende posterior al tabique intermuscular medial del brazo hasta el epicóndilo medial, donde se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Sus ramas se dirigen a los músculos braquial, tríceps braquial y a la parte media de la articulación del codo. Y la arteria colateral cubital inferior, que nace de la arteria braquial aproximadamente a 2 traveses de dedo superiormente al pliegue del codo. Esta se divide un poco superior al epicóndilo medial en 2 ramas. La rama anterior, que se anastomosa con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, rama de la arteria cubital, y la rama posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Hola, soy la alumna Daliana Vélez y hoy les voy a hablar de la arteria radial cubital y arcos palmares. En la arteria radial, esta va a tener su origen en la rama de bifurcación lateral de la arteria braquial. Se extiende sobre la cara anterior del antebrazo y después en la cara dorsal del carpo. En su trayecto, la arteria radial desciende oblicuamente inferior lateral hasta el extremo inferior del radio y después rodea la articulación del carpo y alcanza en la cara dorsal de este extremo superficial del primer espacio interóseo del metacarpo. Esta va a tener sus ramas colaterales que van a ser arteria recurrente radial, arteria palmar del carpo, arteria palmar superficial, arteria dorsal del carpo y la arteria del pulgar. En la arteria recurrente radial, esta arteria nace del extremo superior de la arteria radial y asciende oblicuamente en el surco
bicipital lateral, prendiendo entre los músculos brachiorradial, extensor radial largo del carpo y lateralmente braquial y bíceps medialmente. La arteria palmar del carpo, esta rama es delgada y nace de la arteria radial de la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado y se dirige transversalmente en el sentido medial y se anastomosa con una rama análoga de la arteria cubital. Arteria palmar superficial. Esta rama se dirige inferior y medialmente y cruza extremo superior de la eminencia tenar al músculo aductor corto del pulgar. En el espesor de este músculo, una vez alcanza de la palma de la mano, se anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial, vascularizándose con los tegumentos de los músculos de las eminencias tenar. Arteria principal del pulgar. Esta arteria es muy delgada, se origina en la arteria radial profunda inferiormente en los tendones reunidos de los músculos aductores largos del pulgar y extensor corto del pulgar. En la rama dorsal del carpo, esta rama va a tener su origen en la tabaquera anatómica transversalmente en sentido medial, hundiéndose en una rama análoga de la arteria cubital, la red dorsal del carpo. También vamos a hablar de la arteria cubital. La arteria cubital, esta arteria es voluminosa más que la arteria radial, en la rama de bifurcación medial de la arteria braquial. Esta está situada en la arteria, en la parte medial de la mano, donde termina el arco palmar superficial. La arteria recurrente cubital. La arteria recurrente cubital se distribuye sobre todo en los músculos epicóndilos mediales y nace de la arteria cubital cerca de su origen y se dirige medialmente. En la arteria interósea común, esta arteria es corta, voluminosa, se origina en la cara posterior de la arteria cubital, un poco inferiormente a la arteria recurrente cubital. Es oblicua, inferior, lateral y posteriormente. Se divide en dos ramos, la arteria interósea anterior y posterior. En los arcos palmares, estos arcos palmares están formados por las anatomosis que une en las palmas de la mano las arterias radiales cubitales, que son dos, una superficial y otra profunda. En los arcos palmares superficiales, este está formado por la anatomosis de la arteria cubital con la rama palmar superficial y la rama de la arteria radial. Esta también va a estar situada inmediatamente profunda a las apenurosis palmares y cruza la cara anterior de los tendones de los músculos flexores de los dedos y los ramos terminales de los nervios medianos cubital. Los arcos palmares profundos, este va a estar imitada con ramos por su convexidad, por su concavidad y por su cara posterior. Este arco palmar va a estar situado anteriormente en el extremo superior del cuerpo de los huesos metacarpianos y posteriormente a los tendones de los músculos flexores de los dedos, a la fascia interósea palmar. Esta va a estar originada también con las ramas ascendentes o articulares, ramas posteriores o perforantes y ramas descendentes o arterias metacarpianas palmares, que es la rama articular y la rama perforante. En la rama articular son cortas y delgadas y se distribuyen en los huesos del carpo y su articulación. En las ramas profundas son tres, cada una de ellas atraviesa de anterior a posterior el extremo superficial de los tres últimos espacios interóseos del metacarpo. En la arteria metacarpianas palmares, esta va a dar origen a cuatro arterias metacarpianas palmares, una para cada espacio interóseo del metacarpo.
Arteria digital palmar propia. Esta arteria digital palmar del pulgar y la arteria radial del índice nace del arco palmar superficial o más a menudo de la primera arteria metacarpiana palmar o arteria principal del pulgar. Esta también va a estar discurrida en el tejido subcutáneo a cada lado de la vaina de los músculos flexores de los dedos, posteriormente al nervio digital palmar propio correspondiente hasta la falange distal. Ahora con el tema de venas del miembro superior, tenemos que estas se dividen en superficiales y profundas y que estas venas llegan a estar comunicadas entre sí por medio de anastomosis desprovistas de válvulas denominadas ostiales. Tenemos a las venas profundas, que éstas acompañan a las arterias y son 2 por cada arteria y adoptan su mismo nombre. Entonces existen 2 venas radiales, 2 venas cubitales, etc. Solo la arteria axilar se halla acompañada de un único tronco venoso que es la vena axilar. Como tal, las venas profundas son satélites de las arterias y poseen idéntica dirección, trayecto y relaciones musculares y faciales. Bueno, con respecto a la vena axilar, este tiene un calibre de casi 1 centímetro y está formada por la unión de 2 venas satélites de la arteria braquial y por su nombre sabemos que acompaña a la arteria axilar. En su parte inferior está situada medialmente a la arteria axilar y en su trayecto ascendente se enrolla sobre la arteria, lo que hace que en su parte superior quede situada en el lado anteromedial de la arteria. Y recibe también la vena cefálica, en la cual desembocan las venas toracoacromiales. Venas superficiales, empezando con las venas superficiales de las manos y de los dedos. En los dedos de la mano, las venas superficiales están muy desarrolladas en la cara dorsal y en la cara palmar están constituidas por una red de pequeñas venulas. Las venas dorsales comienzan en la red venosa subunguial que drena en la vena periunguial concéntrica a la raíz de la uña. Las venas palmares, la red venosa palmar drena en la red venosa dorsal de los dedos y de la mano. Venas superficiales del antebrazo y de la fosa del codo. Las redes venosas de la mano dan origen a varios troncos principales que se convierten en los troncos colectores de las venas del antebrazo, las cuales son las venas cefálica del antebrazo, que es continuación de la vena cefálica del pulgar y de la extremidad lateral de la red venosa dorsal. Asciende por la cara lateral del antebrazo y se localiza en la fosa del codo en el surco bicipital lateral. En la fosa del codo, la vena cefálica recibe de las venas profundas, casi siempre de las venas braquiales, una rama anastomótica, casi siempre avalvular, denominada vena comunicante del codo. La vena basílica del antebrazo, que es continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique y del extremo medial de la red venosa dorsal. Discurre por el borde medial de la cara anterior del antebrazo y se reúne con la vena mediana basílica, y de la unión de ambas venas nace la vena basílica. La vena cefálica accesoria. Procede de la cara posterior del antebrazo, rodea su borde lateral hacia el límite inferior de la fosa del codo y se une superior y medial al epicóndilo lateral con la vena cefálica. La vena mediana antebraquial asciende anteriormente por la parte media del antebrazo y se divide en 2 ramas, una lateral, que es la vena mediana cefálica, y otra medial, que es la vena mediana basílica. Las venas cefálicas del antebrazo, mediana cefálica, mediana basílica y basílica del antebrazo describen en el pliegue del codo la forma de una M denominada M venosa del pliegue del codo, como podemos observar justo aquí. Las venas superficiales del brazo. La cara anterior del brazo está recorrida por las venas basílicas y cefálicas. Nódulos linfáticos. Existen varios grupos de nódulos linfáticos en el miembro superior, que son nódulos linfáticos axilares, nódulos linfáticos escalonados, nódulos linfáticos supraescapulares, nódulos linfáticos humerales, nódulos linfáticos pectorales, nódulos linfáticos subescapulares, y nódulos linfáticos centrales y nódulos linfáticos apicales.